Vamos a leer la lectura entera, Ajá. porque de esos temas vamos a ver si tenemos tiempo para hablar de ellos. 7:42. Sí, exacto. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, del 7 al 42, y luego Marco, del 17 al 25. Pero como nosotros estamos acostumbrados ya cómo hacerlo, que lo vamos a leer en ronda, hasta llegar hasta el 42 y comenzamos después en Marco 10. Amén. Sí. Este que vamos a leer es el 4. Ok, Marco 4. libro de San Juan 4, del 7 al 42. Cuando todo lo tenga me dicen amén. Yo leo el primero y así usted lee el siguiente. 7 a 40. Ok, dice así. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Permiso. Estoy todavía. 4 al 7. El 7, sí. Ok. Comienzo de nuevo. Los discípulos El 7. habían ido cerca del mediodía al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Lea usted el 9, yo leí el 8 sin darme cuenta. No, ok, yo tengo. ¿Leo yo cuál? El 9. El 9, ok. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías él y le darías aguas vivas. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga aquí, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le respondió, ven, llama a tu marido y ven acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, se me parece que tú eres profeta. nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran.
y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga y nos declaramos todas las cosas. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó sus cántaros y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él le dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No, yo creo que leo mal, hermano. ¿Cuál es? Y yo creo que 33 tenía que leer. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿No es esa? Sí. Ajá. Sí. Jesús le dijo, Ahora mi ya. comida es que haga la voluntad de que me ha enviado, que me envió el que acabe su obra. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Vamos a Marco ahora. Vamos a dar una página atrás. Vamos a dar el estudio completo. Como se vayan a sentar, no se cansen. Esto es un poquito larguito. Marco, este corto, Marco 10, del 17 al 25. Es para hacer un estudio completo comparado con estos 2 versículos. Marco 10, Amén. Marco del 10 17, al 25. Amén. ¿Lo tiene? Amén. sí, amén. Dice así. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterar, no matarás, y no hurtar, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro,
todo eso lo he cumplido desde joven. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén, oremos. Amén, Padre. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Te damos honra, Señor, esta noche y todos los días, Señor, de nuestra vida, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que tú añadas sabiduría, que tú pases un carbón encendido por un milagro, Señor, para exponer este estudio. Que sea tú, Señor, el que esté en la exposición de esta noche, para dejarnos saber qué tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú paseándote, Señor, por medio de este salón, enseñándonos, Señor, a cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, aquí tenemos dos lecturas bíblicas en la cual una mujer se encuentra con Jesús en un pozo. A veces en nuestra vida nosotros nos metemos en problemas y estamos metidos en un pozo. Esta mujer tenía un problema. Ella tenía que ir a buscar el agua, dice, a la hora sexta, que era la hora del mediodía, donde estaba el sol más caliente. No sabemos la razón, pero casi la mayoría de las mujeres iban temprano a buscar el agua, porque saben que el pozo, el agua, con el alba de la mañana, se aposa ese sereno y se convierte en agua. Es decir, el alba de la mañana se convierte en agua en ese pozo. No era un manantial que había de un río por ahí. Y con el sol, posiblemente a la hora que llega no encontrara ese agua. Pues ella fue a buscar agua. Y ahí se encontró con el maestro, también pidiéndole agua. Ella tenía una necesidad física diferente al rico, al joven. Este tenía una necesidad espiritual, porque él tenía dinero y podía hasta comprar el agua si quería, todas sus necesidades. Pero esta mujer tenía un mayor problema que el rico. El rico no robaba, no adulteraba, no cometía pecado, pero no tenía un arrepentimiento como tuvo esta mujer samaritana, que inmediatamente ella estuvo hablando con el Señor, con el diálogo que tuvo, ella se enfocó de que quería esa agua que dice, vean, que no tiene con qué sacarla, Señor. También ella le dio un mérito que el Señor realmente es el mérito que se merece, el llamarlo Señor. Este rico llamó al Señor Maestro bueno. El Señor le dijo, ¿por qué me dice bueno? Si el único bueno es Dios. Pero esta mujer
le hacía una reverencia al maestro. Ella le llamó Señor. ¿Quién le dijo a ella que él era el Señor? Pues ella podía decirle un rabí, un maestro. No, no. Ella tuvo la delicadeza de saber que estaba dirigiendo a algo que ella sabía que espiritualmente estaba lleno. En esta conversación que ella tuvo con ella, dice que ella habla de una diferencia, de una vez con esa conversación, de los judíos que dicen que adoraban allá en Jerusalén, y que los samaritanos, porque en el pozo donde estaban, que le había dado a Jacob y a sus antepasados, ellos venían ahí y lo adoraban. Y era mujer. Cuando el Señor le dice, en el versículo 9, donde dice, pero como los judíos no tienen trato, cuando estaba hablando con también, ya le hace una diferencia. Como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondio, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Ahora yo quiero llegar al punto donde que ya ella comienza con la adoración, porque ella comenzó una conversación. La conversación la inició fue ella. Ella teniendo una necesidad física, pero el Señor le llenó, no el cántaro, porque el cántaro dice que cuando ella salió por ahí lo dejó botado, Sí. pero le llenó todas sus necesidades, fue perdonada, porque en realidad cuando la conversación se establó, el Señor le dijo a ella, que conoce nuestra vida y conoce la vida de todo el mundo, conociéndola, ella le dijo, ve a buscar a tu marido. Y ella le dijo, no tengo. Ella también fue sincera. Ella no le dijo, espérate, yo voy a buscarlo. Yo no tengo. Pues el maestro le dijo, bien ha dicho. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, que nosotros no tengamos de que una mentira piadosa, de que para es que la conocen todas. La mentira Sí, como mucha gente dice, dame tapado, ocultar. No hay nada oculto que no sea revelado. Siempre digo yo eso, que en el cielo y la tierra no hay nada oculto, que siempre se sabe. Exacto. Y es malo decir mentira. Pues entonces esta mujer, cuando en esta conversación, que ya ella estaba hablando, el Señor tuvo que contestar de una manera muy sencilla. Si supiera quién te pide agua. Comparado con diferente al joven rico. El joven rico fue como muy interesado por saber, humilde a la vez, interrogante, ¿qué debo hacer? Inquieto. Él quería saber qué había de un más allá, qué había, o qué ya sabía, parece que tenía conocimiento, pero él quería, ¿qué iba a hacer para ganarse la vida eterna? Porque ya él tenía conocimiento de que había vida eterna. Y vino al lugar perfecto, al indicado, aquel que le podía no solamente decirle, sino también encaminarlo. Pero él le dijo que hiciera algo, no obedeció. El Señor lo que quiere es eso que con cada uno de nosotros en la vida. No sacrificio no quiero, obediencia sí. Era tan sencillo. Una obediencia que él se puso triste cuando fue emplazado, cuando Jesús le dijo, bueno, si ha cumplido los 10 mandamientos, ha hecho todo esto, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Es muy difícil para una persona que haya tenido por herencia o por trabajo vender su bien, pero que allá arriba usted va a ganar más, calle de oro y mar de cristal y vida eterna.
ande dice que la polilla no corrompe, no hay nada que se destruya. Pues yo lo doy. Si el Señor me manda a mí a hacer eso, yo que no tengo, lo que poco que tengo, lo doy. Porque que me está dando algo mejor, algo a cambio que no se destruye. La polilla no le va a caer nada. Dice, él era muy religioso, moralista, era sincero, tenía una gran necesidad. Esta mujer, la necesidad que ella tenía, y que estaba en el anonimato porque salía a cierta hora para que el público no la viera por su pecado, ella tuvo frente a frente también, de la misma manera como tuvo el rico, tuvo ese encuentro de tú a tú, cara a cara, y no fue aprovechado. En cambio, con la mujer samaritana fue tan bien aprovechado que Jesús descubre la necesidad de ella. Vemos eso en el versículo 16 hasta el 17, donde dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, dice que no tiene marido. Jesús ve una necesidad. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo la cabeza de la familia era el hombre. Y si esta mujer tenía esta necesidad que Jesús descubrió en ella, tenía que ser alcanzada también para la familia de ella. Pero ¿qué sucede? Esta mujer, al no tener marido, ella fue y le avisó a los hombres. Es decir, mientras los discípulos estaban buscando de comer, y cuando de regreso se encontraron con el maestro que estaba hablando con ella, ellos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Se maravillaron porque lo vieron hablando con una mujer. Ni siquiera le preguntaron de qué hablan. Ellos se maravillaron, dice la palabra. Si lo vemos por ahí en el... Vamos a buscarlo por ahí para que... Dice en el 29. No. Más para abajo. Me he perdido. Venga a ver que me ha dado... En el 27, perdón. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. Ellos, otra cosa no preguntaron. A veces a nosotros nos sucede lo mismo. Vemos a un hermanito que está hablando con un delincuente o con un drogadito o con una persona prostituta. Podemos pecar porque podemos pensar en otra cosa. Están jugando. O sea, Jesús dice que una comida tiene. Era hacer el trabajo que su padre le había encomendado, la palabra de Dios. Esa era su comida. Dice que esta mujer conocía la escritura sagrada. Ella tenía conocimiento. Vamos al 20. Del 20 al 25 dice: nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Esta mujer tuvo un privilegio. Ajá. Todavía ella está conversando, tenía un conocimiento Está conversando conmigo. de la palabra, de la escritura, y cuando le dice al Señor que ella sabe que llegará ese día, ese día llegó en ese momento, porque le fue explicada, y Jesús le recarga que le adore en espíritu, pues es la verdadera adoración. No que nosotros estemos como ella, que decían que los antepasados, que usted dice que allá. El verdadero adorador le adorará en espíritu y en verdad, en cualquier lugar que lleve la comida espiritual al necesitado, de igual manera como Jesús lo hizo. Dice, ella testificó al momento. Esa fue una de las primeras que también hizo lo que llamamos la gran comisión. Ella no se quedó, bueno, ya tengo esa agua de vida eterna, pero ella fue y testificó de que verdaderamente había encontrado al Mesías. Fue un medio para que creyeran sus conciudadanos, es decir, lo de ese pueblo. Eso no se queda solamente en el anonimato, que ella fue solamente salva. Ella también quería darle el privilegio a los demás. En cambio, al hombre rico, este ni testificó ni nada por el estilo, y el cual, cuando él se fue triste, que cabizbajo, el Señor le dijo a su discípulo que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de Dios. Quiero decirle con esto que no es malo ser rico. Lo que es malo es que cuando el Señor le diga a usted la disposición que usted tiene que hacer con sus bienes, usted rechace ese mandato que viene del Señor, que es el dueño del oro y la plata. Dice que Job le fue quitado todo, y solamente cada vez que venía otro mal, todavía no le habían dicho bien una mala noticia, que venían con la segunda noticia y la tercera noticia de que sus hijos habían muerto, que su ganado había desaparecido, que su casa. Solamente puedo decir, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre bendito de Jehová siempre. Y nosotros debemos alabar al Señor siempre, en cada momento, y no ponernos tristes, en este caso de este hombre rico, que no sabemos cuál era el día, el momento que iba a fallecer, y no iba a tener la oportunidad de tener ese gozo como lo tuvo esa samaritana, que ella se gozó predicando de una vez. En cambio, en cuanto a aquel rico que murió al mismo tiempo que Lázaro, que quería, después que estaba allá, porque tenía 5 hermanos y no querían que fueran a ese lugar de tormento, llevar la palabra. ¿Cómo le dijeron? Ya no hay tiempo. Ese joven rico posiblemente podía llegar el momento que se iba a arrepentir, pero ya no hay tiempo. En cambio, la samaritana aprovechó el tiempo. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros. Aprovechemos el tiempo. Aprovechar el tiempo. Que nuestra necesidad física va a estar ahí todo el tiempo. Pero la necesidad espiritual es la más importante.
que es la comida, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Que esa es la que nos mantiene a nosotros 100% con el ánimo de que no vamos a desfallecer Y adelante, cada y día. el Señor no nos va a desamparar. Amén. La palabra de Dios, vuelvo y lo recargo a ustedes, que tal vez no, si se lo olvidan, dice que la repetición es la madre de la enseñanza. Pues yo les voy a recordar esto que dice la palabra de Dios. Dice: no temas. Y se encuentra 365 veces en la Biblia, queriéndolo decir cada día que acontece, un día, otro día, no temas. 365 veces escrita en la Biblia. No temas. Viene mañana, no temas. Viene pasado mañana, no temas. Porque Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. Yo los tengo marcados entonces muchísimas de esas veces. Porque, Amén. ay, sí, yo la marqué. Porque siempre que estaba leyendo la palabra, si me encontraba en un lugar, me decía: no temas, porque yo estaré contigo. Y en serio. Donde quiera que vaya. Cierto. Pues miren, hermano, este desafío y esta prueba de fuego que tuvo el rico, el joven rico, cuando Jesús le dijo: vende y dalo a los pobres, es una prueba. Sí. Apegado a sus posiciones terrenales, se fue triste. Perdió la oportunidad eterna, la cual la samaritana no la perdió, la ganó. Amén. Esta mujer fue en la que tuvo el privilegio, donde la palabra habla que fue necesario que Jesús pasara por Samaria. Jesús ha pasado por este lugar en esta noche y en nuestra vida, al igual que pasó por Samaria, porque en el lugar que nosotros nos encontrábamos anteriormente, Él nos sacó y nos dio la oportunidad, la misma oportunidad que le dio a esa samaritana, de darnos esa agua de vida. Y es bueno que nosotros pudiéramos aprender en esta noche esta diferencia de estas dos lecturas bíblicas, de la samaritana en Juan 4, 7, 42 y del joven rico Marcos 10, 17 al 25, el cual nos enseña a nosotros lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros de obedecer, porque la obediencia es lo que Él quiere. Sacrificio, porque el sacrificio ya Él lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Espero que esta noche te hayan comprendido esto, porque de igual manera que yo sé que le ha llegado a usted el mensaje, a mí me ha llegado. Amén. No soy profeta, Sí, pero sí sé que de igual manera le ha llegado, sí, claro que sí. porque ese es el agua que nosotros necesitamos, La palabra. que es la palabra de Dios, y que Jesús tiene un diálogo constantemente cuando leemos la palabra, de tú a tú. Y siempre- Cualquier pregunta que nosotros le hagamos, Él nos la contestará, y si nos manda a hacer algo, hagámoslo. No le hablemos mentira, porque esta samaritana no iba a perder nada, al contrario ganó. Sí, eso es verdad. Ni mentira chiquita ni mentira piadosa le dijo el Señor. Dijo: no tengo. El maestro le dijo: que bien ha dicho. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros hagamos bien, sin mentir. Amén. El Señor le Que bendiga. seamos honestos. Amén. Amén. Y que pasen una rica y excelente noche en el Señor. Amén. Oremos. Amén. Yo también. Amante Padre, Gracias, Señor. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, Sí, Padre. por este privilegio, Señor, Amén. de estar en tu casa, casa de adoración, Amén. porque te ha placido, Señor, de nosotros estar aquí aprendiendo de tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este manjar, Señor, que tú nos has dado, Señor. Sí, Padre. Te pedimos, Señor, que
podamos nosotros aprender más de ti y poder ganar almas, Señor, para ti, Señor. Que podamos salir corriendo como aquella mujer samaritana e informó que había encontrado al Mesías. Que nosotros podamos dar la nueva buena, Señor, de que tú eres nuestro Rey y a ti te adoramos. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Vamos a despedir. Amén.